vamos a empezar algo que normalmente no hacemos, que es una serie temática. Vamos a estar hablando por alrededor de 4 semanas acerca de la adoración. Y lo primero que quiero compartir con ustedes tiene que ver con esto: adoración, mansedumbre y humildad. No es algo que pretenda ser exhaustivo, no pretendo dar como ningún tipo de masterclass porque no me da nada lo máster para eso, pero sí quiero hacer varias aproximaciones que nos lleven a poder sacar algunas lecciones que infundan como vigor a nuestra vida de adoración. Específicamente voy a hacer hoy una aplicación de este pasaje que está ahí en Mateo 11, 28 hasta el 30. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas y voy a desarrollar un poquito algunos conceptos, porque como vamos a estar hablando varias semanas de lo mismo, es importante para mí que los conceptos podamos tenerlo como base para ir teniendo ese trasfondo en todas las cosas que vamos a ir compartiendo a través de las semanas. Pero no quiero enredarlos con los conceptos, tampoco como que termine siendo el tema de hoy entregar información solamente. Mi intención es todo lo contrario. Así que, como normalmente no hago, hice hoy una presentación donde van a estar vertidos algunos de los conceptos para que los puedan ver. Si a alguien le interesa tomar apuntes, los quiere escribir. Estos conceptos van a iluminar un poco el transcurso de las semanas porque van a ser el trasfondo todas las veces. No los vamos a estar nombrando todas las veces porque la verdad es que no es necesario, pero sí es importante entenderlo. Amigos, si puedes pasar la segunda diapo. Voy a terminar con esta imagen, pero la puse también como primera imagen después del título para ilustrar un concepto que luego vamos a aplicar que tiene que ver con esta parábola que existe en la Biblia respecto de lo que es el trigo y la cizaña. No voy a mandar a nadie al infierno con las palabras que voy a compartir hoy, a nadie lo voy a apuntar con el dedo para decirle que es cizaña, no se preocupen, pero sí hay una aplicación como bien ilustrativa, bien rica y bien simple respecto de esto. Lo vamos a desarrollar un poquito al final, pero ahí tenemos trigo y cizaña. En las dos fotos hay trigo y cizaña, no es en una foto trigo y en la otra cizaña. En las dos fotos hay trigo y cizaña, ¿ya? Yo no soy agricultor, mi papá era ingeniero agrónomo, pero jamás me enseñó nada al respecto. Y uno a veces, como para tratar de entender mejor la Biblia, busca, ¿cierto?, lo que dicen las personas respecto de parábolas o cosas que nos aporten un poquito como de luz en el contexto. Y lo voy a dejar como con punto suspensivo, pero esto que está paradito aquí es la cizaña y esto que está doblado es el trigo. En rigor se ven como casi exactamente iguales, ¿cierto? La parábola dice como dejen crecer junto el trigo con la cizaña porque cuando venga el granjero que coseche, entonces él va a discriminar entre el trigo y la cizaña la va a tirar al fuego y el trigo lo va a desgranar y va a tomar su fruto. Vamos a dejar en punto suspensivo eso y repito, no voy a decir que nadie sea, ninguno de nosotros asumo que sea cizaña, pero vamos a aplicar eso sobre el final. Entonces voy a leer primero este pasaje. Este pasaje va a parecer como que estoy yendo completamente por otro lado, pero voy a llegar a un punto. Mateo 11, 28 al 30 dice lo siguiente: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Súper conocido este pasaje, y yo creo que a priori, frente a la pregunta, ¿quién de nosotros no necesita? A lo mejor no inmediatamente hoy, a lo mejor estoy pasando por una racha de días súper buenos o una temporada de mi vida buena, pero ¿quién de nosotros no necesita cada cierto tiempo venir a momentos de la palabra como este para tratar de enfocar nuestra mente en la verdad de que en Cristo encontramos descanso? O a lo mejor ni siquiera tengo
ese nivel de conciencia cierto de que de verdad hay descanso en Él, pero sí necesito descanso. ¿Quién de nosotros no necesita de tanto en tiempo descanso? Y el descanso es un principio de algo que es necesario para nosotros, que de hecho tan ilustrativamente Dios cuidó el establecer un día de descanso porque nuestro cuerpo lo necesita, pero hay un tipo de descanso que es mucho más profundo y que lo podemos encontrar solamente en Jesús y que es mucho más grande que el tener un día de descanso, porque es un descanso que logra satisfacer el alma. Solamente en Jesús podemos encontrar un tipo de descanso de esa magnitud. Y lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con adoración. De alguna forma he compartido varias ideas paralelas a lo que voy a compartir hoy, porque voy a un poco desarrollar lo que significa en este pasaje la palabra humilde como una aplicación de adoración. Pero antes de eso, lo que para mí normalmente hace más eco en una lectura devocional de la Biblia, así como yo sentarme y decir, Señor, quiero encontrarme contigo, y leo este pasaje, es la pregunta, ¿cómo respondo a esta invitación de Jesús? Él dice, vengan a mí, los que están cansados, los que están cargados, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Y usa una figura, la figura del yugo, el yugo en el campo con el que este palo grueso, ¿cierto?, se pone sobre el cuello de dos bueyes para que maximicen y con equilibrio su fuerza para arrastrar algo muy pesado. Entonces Jesús está usando una figura para ilustrar un principio, pero además el registro de Mateo aquí da cuenta de Jesús físicamente encarnado y diciéndole a las personas, vengan a mí. Entonces, de alguna forma, la respuesta lógica de quienes lo estaban escuchando era ir donde Él. Es como literal. En ese momento, vengan a mí, puede haber sido como le dijo a muchos de los discípulos que llamó, como ven y sígueme. Puede tener como una lectura así, ir literalmente caminando detrás de Él, seguir con nuestra vida sus pasos. Pero por otro lado está esta parte evidentemente simbólica de decir, sean como yo, aprendan de mí, tomen mi yugo, porque mi carga es liviana, mi yugo es fácil. Claramente hay un simbolismo en eso. Entonces, para mí, cuando yo leo esto, en este tiempo que quiero pasar a solas con Dios, mi primera pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo respondo, Jesús, a esta invitación? ¿Cómo voy a ti hoy? Porque ya no estás encarnado. ¿Será que voy a ti en oración solamente? ¿Será que en la medida en que yo oro hay descanso para mi alma? ¿Será que hay algo más profundo? ¿Será que esto tiene múltiples aplicaciones? Para mí, la pregunta del cómo respondo, es lo que me hace como más eco. Y ahora voy a volver atrás para compartir estos conceptos y volver atrás pero hacia adelante, un concepto nuevo que acabamos de poner, que tiene que ver con adorar. Digo volver atrás porque antes de meterme en el pasaje voy a desarrollar estos conceptos que tienen que ver con adorar, ¿ya? Adorar es una palabra cuya etimología, cuyo origen viene del latín adorare, que tiene una raíz que significa a o hacia, y orare, que significa hablar u orar. Entonces, etimológicamente la palabra adorar sería como hablar hacia, orar hacia. Desde el latín, que es como no llega la palabra al español, tendría que ver un poco como con hablar con Dios. Pero esta palabra en nuestras Biblias castellanas es traducción de dos temas, de dos conceptos teológicos que aparecen literalmente expresados como palabras también en el hebreo y en el griego. Y esto aparece en muchísimas partes de la Biblia. Por eso lo hice en la presentación, porque si a alguien le interesa puede buscar eso en Google y te van a aparecer 50 o más pasajes de cada uno de estos términos, ¿ya? Pueden estar distintos escritos, porque esto es algo que se llama transliteración, es cuando uno toma el sonido de un idioma y lo traspasa a otro, entonces puede tener muchas formas de escribirse, pero cuando vemos el concepto que normalmente se traduce como adorar en la Biblia en español, si estamos en el Antiguo Testamento vamos a encontrar esa palabra,
shakaj, que significa inclinarse, postrarse o adorar. Si estamos en el Nuevo Testamento y nos encontramos la palabra adoración, muy probablemente esté traduciendo palabras que significan también postrarse, adorar, y esto tiene una raíz que es pros, que significa hacia, y cuneo, que significa besar. Ahora, voy a leer aquí una parte que dice esto respecto de ese término proscuneo. Dice, el término proscuneo se compone de pros, que significa hacia, y cuneo, que significa besar. Es decir, besar hacia alguien en señal de profunda reverencia. Entre los orientales, especialmente los persas, esta palabra designaba la costumbre de postrarse ante una persona y besar sus pies, o el borde del vestido o el suelo. Este es el significado básico que transmite proscuneo en todos los versículos donde aparece en el Nuevo Testamento. Depende del contexto en el que aparezca, va a significar solamente como postrarse o reverenciar. Pero más profundamente, cada vez que lo veamos aplicado a Dios, vamos a decir que es el reconocimiento directo de la grandeza de Dios expresado en alabanza y exaltación pública o privada, que se le ofrenda en razón de su naturaleza divina, sus atributos y sus obras, y por todo lo que Él significa para sus adoradores. Es la plena aceptación de sus propósitos y demandas, un profundo compromiso de obediencia manifestado en un servicio exclusivo, como indica Jesús en Mateo 4:10, diciendo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ya? Cuando lo aplicamos a Dios, ya no tiene que ver solamente con una predisposición del cuerpo, sino que tiene que ver con una rendición total. Y alcanza su nivel más profundo, que vuelve a ser simbólico. Ya no es solamente doblarme delante de algo o alguien reconociendo su grandeza en contraste con mi pequeñez, sino que implica rendirme completamente, primero en exclusivo servicio a Él y segundo en reconocimiento de que sus planes son mejores que los míos y como consecuencia de eso estoy dispuesto a abandonar mis propios planes para tomar los suyos, en obediencia, en sujeción. La adoración, en este sentido, tiene mucho que ver con obedecer y con sujetarse. ¿Ya? Ahora, en el pasaje que leímos en Mateo 11, ahora sí la siguiente, la que viene después en este caso, encontramos la palabra humildad. Y Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, yo los voy a hacer descansar, tomen mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. La palabra humilde también es una palabra como importante en la cual detenerse porque en la medida que nos detenemos en ella encontramos la conexión más profunda con lo que significa adorar. Literalmente, humildad, ahora sí, dice ahí, en latín viene de itas, que significa cualidad de ser, y humus, que significa tierra. ¿Ya? Hay dos, los etimólogos quienes estudian el origen de las palabras dicen que hay dos formas que son como variantes posibles del origen de esta palabra. La primera está relacionada con la aceptación de nuestras propias limitaciones en contraste con los dioses que estaban en el cielo. O sea, humildad es reconocer que soy tierra. En el caso humano, reconocer que Dios me formó del polvo. Y ese reconocimiento de que Dios me formó del polvo me hace consciente de lo limitado que soy en un sinnúmero de situaciones y cuán necesitado y dependiente soy de Él. Obviamente esta aplicación que yo hice ahora de esa interpretación es una lectura cristiana, ¿ya? La segunda es que es susceptible a la acción del verbo humiliare. Hay personas que dicen, no es que signifique eso, porque de hecho humus significa otra cosa, y debaten, y dicen, no es eso, sino que la raíz de la palabra humillación, el origen, tiene que ver con ser susceptible a la acción del verbo humiliare, que significa postrar a uno por tierra. Entonces, cuando yo leo en el diccionario de la RAE qué significa humildad, voy a encontrar tres acepciones. La primera dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. O sea, la RAE reconoce que
Esta primera es una aceptación válida de la palabra y coloquialmente significa eso. Luego dice bajeza de nacimiento o de otra cualquier especie, que tiene que ver con este concepto social que tenemos de humilde que a veces se asocia a lo socioeconómico. Y por último, la tercera acepción en el diccionario de la RAE es sumisión o rendimiento, lo que estaría dando cuenta de esta segunda opción del origen de la palabra, ¿ya? En cualquiera de los dos casos encontramos que la palabra humildad tiene todo que ver con la palabra griega proskuneo, que es postrarse, que es reconocer mis limitaciones, es reconocer mi origen, reconocer como de qué estoy hecho y hasta dónde llegan mis capacidades en contraste de quién es Dios y cuán ilimitado Él está en contraste a mí. Él es todopoderoso, tiene todo el conocimiento, tiene todo el amor y está constantemente dispuesto además a acercarse hacia nosotros. Esas son todas las palabras que quería compartir con ustedes. No es tanto, ahí si quieren pueden anotar, pero teniendo esos conceptos, quiero rápidamente avanzar hacia la aplicación y cuál es la primera invitación que quiero hacer esta semana respecto de una de las formas importantes a través de las cuales podemos profundizar la manera en que adoramos a Dios. Y esto, aunque parezca loco, no tiene que ver con una cuestión como antropocéntrica humana. No te estoy invitando a hacer un esfuerzo religioso por responder a la altura de lo que debe ser la vida cristiana, sino que quiero invitarnos a que podamos entender que cuando Jesús tiene esta conversación con la mujer samaritana y habla explícitamente de la adoración, lo vamos a ver de eso en otra de las semanas en las que vamos a compartir esto, pero cuando él habla explícitamente de la adoración, está hablando de esto porque justamente el tiempo que Jesús profetiza que va a venir, Él dice, va a llegar el momento en que los verdaderos adoradores van a hacerlo de esta manera. Y ese tiempo que Él profetiza, nosotros ya lo estamos experimentando. Y la invitación a adorar de manera más profunda es porque podemos. Es porque hemos sido empoderados por el Espíritu de Dios para hacerlo. Y cuando lo hacemos, algo de lo que en esencia somos se activa. Y cuando cualquier cosa creada, cuando alguien hace una silla y esa silla es usada para 1000 cosas menos para sentarse, el que hizo la silla, el que tuvo la idea original de la silla, como que se agarra la cabeza y ve que la gente tiene la silla en el living de su casa o al lado de su mesa, pero se sienta en el piso y más encima como el piso desnivelado con unos clavos saliendo y se entierran los clavos todas las veces y le ponemos como adornos a la silla y decoración a la silla y quien creó la silla se agarra la cabeza hasta que en un momento a alguien se le ocurre que la silla puede servir para sentarse y la agarra y se sienta y la pone alrededor de la mesa y queda cómodo y erguido. Y el creador de la silla dice como, ¡wow! La silla de alguna forma, al ser usada para lo que fue creada, está honrando a su creador. Cuando nosotros adoramos, que es una de las cosas que esencialmente somos, porque somos adoradores, dado que tenemos al Espíritu que clama que somos hijos, que clama desde nuestro interior, aunque no lo entendamos, cuando empezamos a adorar, algo de aquello para lo que fuimos creados empieza a traer honra al Padre como creador, y esa honra también se expresa en que cuando nosotros encontramos nuestra identidad en hacer aquello que hemos sido creados para hacer, encontramos también satisfacción y plenitud. A veces hacemos muchas cosas que no producen en nosotros los efectos que preveíamos. Como nos dedicamos a algo porque creemos que es valioso y cuando lo obtenemos nos damos cuenta de que no produjo tanta satisfacción como esperábamos. O la satisfacción que produjo fue pasajera. O simplemente me desilusionó. Trajo un algo porque me dijeron, por ejemplo, que si llegaba a hacer estudios postdoctorales,
entonces iba a tener reconocimiento de todos mis pares y eso va a traer en mí profunda aceptación. Entonces dediqué toda mi vida a eso, pero cuando lo logré, me di cuenta de que lo más profundo que buscaba mi alma, que era aceptación, no lo encontré realmente en eso. No encontré el nivel de satisfacción que pensé que iba a encontrar. En cambio, cuando yo escucho el diseño de Dios e invierto mi esfuerzo en hacer aquellas cosas que vienen de su plan para mi vida, entonces la satisfacción que hay para mi alma es real. Y encuentro un descanso que es real, porque estoy siguiendo el manual de instrucciones del Creador, del que hizo mi cuerpo, mi persona, mi ser entero. Así que la adoración es una invitación porque podemos, porque el Espíritu nos ha dado el poder para ser adoradores y eso va a producir en nosotros algo profundamente bueno. Pero, nos encontramos con muchos obstáculos al momento de enfrentarnos con esta invitación de Jesús. Y es que, y aquí quiero hacer esta separación, mi invitación hoy es a ser humildes en el dejarnos permear y examinar por el Espíritu Santo. Así como dice David en uno de sus salmos, examíname, oh Dios, y hazme ver todo lo que estoy mal. Que tengamos la humildad para hacer eso y que seamos capaces de reconocer la proporción de orgullo que todavía queda en nuestro interior para poder avanzar hacia una adoración cada vez más profunda y cada vez más libre. Pero digo esto porque voy a hablar derechamente de orgullo y de tosudez, pero no quiero hablar de esto para que al escuchar esto y ver que me identifico con cosas de ese tipo, me vaya para la casa demacrado sintiendo que no valgo nada, sino que exponemos esto de la manera más como literal y directa posible para que seamos animados a encontrar cuánto valor y riqueza hay en la humildad que es el diseño de Dios. Esto no es exponer el orgullo para que nos vayamos ofendidos por sentir que fui llamado o llamada orgulloso o orgullosa, sino que es ser expuestos a la palabra de Dios, quien desea producir en nosotros el carácter de Jesús. Por eso Él dice, aprendan de mí, sean como yo, porque yo soy manso y humilde. Y aquellos que son mansos y humildes como yo, van a encontrar descanso para su alma. Eso es lo que la palabra quiere hacer. Y a veces nosotros desde una perspectiva un poco religiosa como que nos quedamos en la mitad. Y solamente tiramos el piedrazo para que la gente sepa que es orgullosa y se vaya sintiéndose culpable. Y venga el próximo domingo para que le digamos otra cosa que lo haga sentir más culpable. Pero la palabra siempre busca producir en nosotros vida. La promesa de Jesús es, hagan esto y yo les voy a dar descanso para su alma. Pero si queremos abrazar el diseño de Dios en lo que sea, tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos examine. Y tenemos que estar dispuestos a que ese examen exponga lo que está mal. Y una vez que eso sea expuesto, tenemos que estar dispuestos también a abandonar ese diseño y tomar el diseño de Dios, que es mejor para nosotros. Entonces, vuelvo ahora al pasaje original y retomo la figura que Jesús desarrolla. Y Jesús dice esto, y esta parábola es como bien enigmática, ¿eh? Porque habla de un yugo, nos ofrece un yugo, pero nos dice que la cuestión es bacán. Entonces, ¿el yugo con qué lo asociamos? Primero con lo literal, con lo que se usa para los bueyes, es un palo para hacerlos obedecer, que les impide ir en la dirección que voluntariamente escojan y los obliga a ir en la dirección que el hombre o la mujer que maneja la carreta los lleva. Y el yugo normalmente se usa en yuntas, o sea, se toman dos bueyes para distribuir de buena forma el peso de la carga. De esa manera ninguno de los dos bueyes se lesiona por los movimientos de la carreta, sino que pueden ir homogéneamente distribuidos. Hay millones de aplicaciones que se pueden hacer respecto de eso, pero lo primero que Jesús está diciendo, en una lectura bien literal de eso mismo, es tomen mi yugo.
O sea, el yugo es un palo que engancha a dos bueyes. El primer buey es Jesús mismo. Él es el que lleva el yugo sobre sí mismo primero. Y por eso dice, aprendan de mí, porque yo soy un buey manso. Yo soy un buey dócil. Yo soy un buey entrenado y humilde, que cuando el que lleva la carreta me indica una dirección, voy con facilidad, fluyo, no me resisto, no tiro con el cuello para el lado contrario. Ese tipo de buey soy yo. Aprende de mí que soy manso y que soy humilde. ¿Por qué el yugo entonces es liviano? Primero, porque está puesto entre él y nosotros. Y el mayor peso lo lleva él. Porque él es el que tiene el músculo, la experiencia y el carácter. Cuando un buey joven empieza a trabajar en el campo, a ser usado para el trabajo del campo, se le pone con un buey experimentado que ya es manso. Porque si tienes dos bueyes que todavía están aprendiendo a ser mansos, entonces cada uno va a tirar para cualquier lado, puedes dar vuelta a la carreta o los bueyes se pueden lesionar. Pasa exactamente lo mismo con el orgullo y nosotros. Si yo soy este buey nuevo, atolondrado, terco y orgulloso, al ser puesto el yugo sobre mí, voy a intentar ir en la dirección que me place y el palo que me impide ir en esa dirección va a generar una fuerza contraria que va a causar dolor en mi cuello. Va a causar permanente dolor. Si yo soy una persona que se ofende fácil porque considero que nadie reconoce lo bacán que soy, todo el tiempo voy a estar siendo ofendido porque nunca tengo el reconocimiento de otros que espero merecer o que creo merecer. Si yo soy una persona que considera que es mejor que el otro y al que deberían todo el tiempo aplaudir, constantemente me voy a sentir ofendido. Si dentro de una iglesia quiero que todos reconozcan mi trayectoria, todo lo que sé, todas las cosas que he hecho, y resulta que llego a un lugar y nadie lo reconoce, nadie me da la honra que yo creo que merezco, eso me va a ofender, va a herir mi cuello, porque voy a estar yendo todo el tiempo en una dirección que me va a exponer a ser herido. En cambio, si yo hago esto, de seguir el consejo del Padre que dice, humíllate delante de mí para que cuando sea el momento yo te exalte. Está llena la Biblia de referencias a esto, que a Dios le encanta exaltar a los humildes y tristemente y dolorosamente también le encanta, pareciera, humillar a los orgullosos. No porque se ensañe con las personas y detesta al orgulloso y no haya chance para ellos, no, porque Dios detesta el orgullo. Entonces, cuando alguien se empecina en su propia gloria y se empecina en considerarse mejor que el otro y se empecina en creer que sus planes son mejores que los de Dios y sus ideas son mejores que las de otras personas, esas personas todo el tiempo la pasan mal. Todo el tiempo son heridas, todo el tiempo se sienten ofendidas, todo el tiempo sufren. En cambio, aquellos que dicen, voy a estar dispuesto a ser como Jesús y cada vez que el Padre golpee con la vara el yugo para mostrar una nueva dirección, voy a dejar que mi vida fluya tal como Jesús, que es manso y que es humilde. Manso significa dócil. Ustedes pueden buscar ese versículo donde aparece manso y van a ver que hay un montón de traducciones que ofrecen distintas opciones, variantes en el español. A mí me encanta manso porque creo que es evidente la figura de que está hablando de yugo y bueyes. Entonces, la imagen, la palabra manso, es la que viene como mejor al dedillo porque desarrolla la misma imagen. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la voluntad del Padre sin resistir, nos eximimos de muchísimo dolor. De muchísimo dolor. Cuando a Jesús le preguntan cuáles son los 2 mandamientos más importantes, el Mati decía hace un par de semanas,
amar a Dios sobre todas las cosas y después amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. En Juan, después de que Juan termina toda la narrativa de la cronología de la historia de Jesús, hasta el capítulo 13, empieza a entregar discursos que son sus últimas palabras para sus discípulos. Y Juan en su evangelio se toma mucho tiempo para eso. En vez de hablar como de muchos eventos, Juan va rápido con los eventos y luego empieza a entregar estas palabras profundas finales de Jesús para sus discípulos. Y Jesús en este contexto, perdí la idea y perdón, voy a volver a una vuelta atrás antes de retomar esa parte porque me salté una parte específica. Cuando nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios y no nos dejamos llevar en el fluir de lo que Él quiere hacer, producimos en nosotros este dolor constante. En cambio, cuando nosotros empezamos a fluir, empezamos a dejar que Él haga su voluntad y no nosotros, dejamos derechamente de lesionarnos. Vamos a saltar a la última, que tiene que ver con la imagen que puse al final. Cuando yo tengo este concepto de mí mismo, respecto de ser una persona que tiene que ser como reconocida por los otros, producto de toda mi trayectoria, eso hace que yo me vuelva una persona que constantemente está erguida. Esa es la cizaña, lo que está erguido en medio del plantío de trigo. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a provocar en mí el que yo empiece a expresar el carácter de Jesús, cuando Él empieza a producir en mí la humildad, la mansedumbre, todo lo que encontramos también en Gálatas 5:22, eso empieza a producir en nosotros como un peso de gloria. El fruto produce en nosotros una conciencia de que la gloria del Padre a través del carácter de Jesús se está manifestando en nosotros. Y cuando más nos parecemos a Jesús, más humildes nos volvemos porque más conscientes somos de que el carácter que se está expresando es algo no natural. Es algo que normalmente nosotros no sentíamos, no pensábamos, no creíamos. Pero en la medida que pasamos más tiempo de intimidad con el Padre, con el Espíritu y con el Hijo, eso va produciendo en nosotros fruto. Va produciendo en nosotros cambios de ideas, va produciendo en nosotros nuevos conceptos, nuevas expresiones, nuevas maneras de creer, nuevas maneras de pensar y finalmente nuevas maneras de ser. Nos empezamos a parecer a Jesús y el peso de la gloria de Dios, que es fruto del Espíritu en nuestra vida, hace que naturalmente, como el trigo, nos empecemos a doblar y empecemos a hacer esto de proscuneo, esto de humildad, de postrarnos, de reconocer. Mientras más de Dios hay en nosotros, lo natural es que seamos más humildes. Si yo llevo mucho tiempo siendo un hijo de Dios y he tenido muchas experiencias y he hecho muchas cosas y sé mucho, pero continúo siendo una persona terca y orgullosa y estoy siempre erguido y siempre estoy preocupado de cómo el otro me vea y nunca pierdo la compostura y nunca me tiro de guata y me humillo, no solo literalmente, porque puedo ser orgulloso y tirarme de guata igual, pero si soy una persona que siempre está preocupado de eso, es probable, no es una palabra para mandarme ni mandarte al infierno, es probable que algo de cizaña hay en mí. ¿Por qué? Porque la cizaña se ve igual que el trigo, pero no tiene fruto. Como no tiene fruto, no pesa nada. Y como no pesa nada, no se dobla. Es la única forma de diferenciar a un ojo que no sea extremadamente minucioso, probablemente haya quienes logren diferenciarlo visualmente igual, pero para un ojo no entrenado, la única diferencia entre estas dos plantas es que una está doblada y la otra no. Y alguien sin saber mucho puede reconocer al trigo y diferenciarlo de la cizaña porque uno está doblado y el otro no. El que está doblado tiene peso porque tiene fruto y por eso se dobla. Esto debiera ser exactamente igual en nosotros.
si llevamos mucho tiempo, si sabemos muchas cosas, pero seguimos siendo orgullosos, seguimos resistiéndonos, seguimos queriendo no obedecer, seguimos queriendo hacer toda nuestra pinta, entonces muy probablemente haya orgullo en nuestra vida que no nos permite reconocer ni al otro ni al Padre. Y hay una mentira que se arraiga como mucho en muchas personas y muchas veces nosotros llegamos a creer esto y como que nos decimos lo siguiente: yo soy humilde pero solo delante de Dios. Como delante de Dios yo me humillo, delante de Dios yo me postro, delante de Dios yo reconozco que Él es más grande y que yo soy más pequeño. Pero aquí hay una verdad que es como bien dolorosa respecto de esto. Y es que si tú no eres humilde delante de las personas, no eres humilde y punto. No existe un soy humilde con o delante de. Si yo no soy humilde con mis papás, no soy humilde. Si no soy humilde con mi esposa, no soy humilde. Si no soy humilde con mis jefes o con mis colegas, no soy humilde. No puedo ser humilde delante de Dios y no ser humilde delante de las personas, porque son cosas que conversan y que son casi como dependientes. Si yo soy humilde delante de las personas, estoy dando testimonio de que soy humilde delante de Dios. Si yo soy humilde delante de Dios, entonces eso se expresa en que soy humilde delante de las personas. No existe esto de que yo soy humilde delante de Dios. Juan, en la primera epístola, desarrolla otro tema, pero nos explica el mismo principio. Él habla del amor y dice, tú no puedes decir que amas a Dios, a quien no ves, si no amas a las personas que ves y conoces. Ese principio y esa forma de explicar de Juan respecto del amor se aplica totalmente para la humildad también. No puedes decir que eres una persona humilde que se somete a Dios si en todos lados eres conocido como el más orgulloso o la más orgullosa de todas. Es bien poco probable que alguien te crea si tú le dices, yo soy humildísimo, pero solamente en mi habitación cuando me arrodillo lloro. Todos ustedes me ven orgulloso, pero donde realmente importa, soy humilde porque en mi casa lo soy. No, con mi esposa no. En el baño, cuando me ducho, ahí soy pero tremendamente humilde. En esos contextos soy humilde, cuando estoy absolutamente solo. Eso es una mentira. Si en un breve análisis nos examinamos con nuestra mente natural y luego invitamos al Espíritu Santo y hacemos esto que hacía David y decimos, examíname, oh Dios, examíname y muéstrame. Si empezamos a darnos cuenta de que siempre estamos teniendo roces porque nunca tenemos el reconocimiento que esperábamos. Nadie valora nuestros talentos, nuestros esfuerzos como nosotros creemos que debería ser valorado. Si todo el tiempo creemos que hacemos las cosas mejor que el resto, pero la gente no llega a verlo como nosotros creemos que debería verlo, o no llega a decírnoslo las veces que creemos que debería decirlo. Si todo el tiempo estamos teniendo situaciones que tensionan nuestra vida y que lesionan nuestra alma, entonces, supernaturalmente, nuestra conclusión debiera ser, hay orgullo todavía en mi vida. Falta más fruto del carácter de Jesús para que el peso de su gloria empiece a hacerme una persona humilde, que reconozca al otro, que se reconozca a sí mismo y que reconozca a Dios. El otro es imagen de Dios como yo soy. Dios es el único que tiene los mejores planes y las mejores respuestas. Y yo y tú necesitamos como indispensablemente de Él. Necesitamos de Dios, pero indispensablemente. Así que una forma de profundizar nuestra adoración es siendo dóciles y siendo humildes frente a las personas y frente a Dios. Pareciera que ser dócil frente a otra persona como que no es algo espiritual, sino que es como ser pavo, es ser leso en un tiempo en el que hay un énfasis desmesurado en nuestros derechos y libertades y en donde nuestros deberes para con el otro, para con la sociedad y mucho menos todavía para con Dios no tienen ninguna ponderación y ningún valor. Cuando se nos dice que debemos ser personas que tomen un yugo y se lo pongan para dejarse llevar por la voluntad de otro, y que una de las cosas que alegra el corazón de Dios es que la expresión de nuestra adoración sea que seamos personas que obedezcan fácil, eso llega a sonar violento. Si yo predicara todo esto
y terminara con una invitación a que ahora nadie vea este y este y este programa de televisión que les voy a prohibir como pastor de esta congregación, esto sería violento y sería un abuso. Porque pareciera que cualquier tipo de maquinación que nos lleva a coartar nuestras libertades en este tiempo es un abuso. Pero nosotros no estamos para decirte a qué renunciar y qué hacer. Yo no estoy parado acá adelante para apuntarte y enumerar en nadie todas las cosas que dan cuenta de que tú eres orgulloso u orgullosa. Es algo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti y es algo a lo que Jesús te invita respecto de aquellas cosas que en tu intimidad y a la luz de la palabra ya sabes que están bien o que están mal. Y muchas veces, teniendo el conocimiento, nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. La mayor cantidad de las veces, hay un versículo en Oseas que dice, nuestro pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Es cierto, conocer y escudriñar la palabra es imprescindible, es valiosísimo, es un tesoro la palabra de Dios. Pero la mayoría de las veces las personas no pecamos porque no sepamos. La mayoría de las veces las personas pecamos por esta tragedia que aparece en los primeros versículos de Juan, que dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo vino, Él era la luz del mundo y vino las tinieblas, pero el mundo no lo escogió a Él, sino que prefirió a las tinieblas. Normalmente la mayor tragedia de nuestra carnalidad es que escogemos las tinieblas, escogemos el camino del mal, escogemos la forma más fácil de proveer para nosotros placer, soluciones rápidas a nuestros problemas diarios. Normalmente el mayor problema, entonces, no es que no sepamos, es que somos rebeldes a someternos al plan de Dios. Pero cuando somos humildes y dóciles, nos evitamos un montón de dolores. Por eso, adorar en este sentido de postrarse, y postrarse en este sentido de obedecer, termina siendo algo bueno para nosotros. Porque aquí es donde viene a florecer una y otra vez la paradoja del Evangelio, que es que si alguien quiere ganar su vida, tiene que perderla. Y si alguien quiere vivir, tiene que morir. Y siguiendo esta ilustración del grano de trigo, para que el grano produzca fruto, para que germine y produzca fruto, tiene primero que morir. Entonces, haciendo esto que parece contradictorio, esto que es una paradoja, esto que parece que va en contra de la autopreservación, terminamos encontrando paz para nuestra alma. Terminamos encontrando descanso. Terminamos encontrando lo que realmente necesitábamos. No es en las estrategias que te ofrecen por la tele que encontramos verdadero descanso. No es en la exacerbación del placer. No es en concederte todo lo que deseas. No es en alcanzar todas las metas de todos los estándares humanos que encuentras descanso para tu alma. El descanso para tu alma lo encuentras siguiendo el diseño de Jesús. Así que vamos a orar para invitar al Espíritu Santo a hacer este examen en nosotros respecto de en qué cosas nos estamos resistiendo y estamos infringiéndonos un dolor directo nosotros mismos por resistirnos a su voluntad. En qué relaciones estoy siendo orgulloso, estoy siendo terco, estoy siendo tosudo, me estoy resistiendo todo el tiempo y saco chispas, en todas partes donde voy saco chispas. Y me invento este cuento de que soy víctima en todas partes porque nadie me reconoce y nadie me aplaude y nadie se da cuenta de lo bacán y fabuloso que soy. Y todo el tiempo me siento herido. Puede ser un momento, pueden ser muchos momentos, puede ser algo muy profundo o puede ser algo que de repente aparece. Pero la palabra de Dios expone estas cosas no para avergonzarnos, porque si yo hoy puedo decir, soy así de orgulloso, todo aquello que yo señalo delante de Cristo, Él lo toma y lleva sobre sí todas mis cargas. Una y otra vez podemos hacer eso. Si yo hago el ejercicio de reconocer que soy así de orgulloso, es porque estoy ganando en ese ejercicio así de humildad. Si soy capaz de ver que soy orgulloso, es porque voy bien. Entonces, examínate 3 veces. Si te examina y dices, en realidad esto no es tanto para mí. Es para mi primo que hoy no vino. Se lo voy a compartir cuando llegue a la casa.
Si piensas eso, examínate de nuevo. Sí, parece que una vez por allá por el año 84, sí tuvo algo que ver conmigo, pero ya hace mucho tiempo que no, porque hoy soy súper humilde. Examínate de nuevo. Porque si encuentras cosas, eso te ha puesto en un camino bueno. Es bueno darnos cuenta de las cosas de las que somos orgullosos. Es bueno reconocer que siguen quedando cosas. Y es bueno reconocer que a lo mejor hay espigas que tienen un poquito de fruto y se empiezan a doblar. Y hay otras que tienen mucho fruto y están totalmente tiradas y ni se ven. Y el resto de las espigas no las ven. Hay gente que está tan llena de la presencia de Dios que le da lo mismo que el resto no lo vea y está tirada a guata todo el tiempo. Y eso está espectacular. Y hay personas que no tienen nada y quieren ser aplaudidos todo el tiempo. Y eso es tristísimo. Pero hay muchos puntos intermedios. Y en la medida que va viniendo más del peso de gloria, del carácter de Jesús en nosotros, más nos vamos doblando, más vamos adorando, más vamos obedeciendo, menos nos vamos resistiendo, más fácil va siendo y más plenitud va viniendo a nuestra vida. Y eso es espectacular. Y estamos en ese camino. No estamos nosotros para pararnos y decir, tú eres cizaña, tú eres trigo, tú eres cizaña, tú eres trigo. Estamos para invitar a tomar el yugo de Jesús para que las personas honestamente puedan atreverse a decirle al Espíritu, examíname, muéstrame todo lo que está mal, cámbialo porque quiero ser más como Jesús. Esa es la invitación. Yo quiero ser más como Jesús. Yo tengo mucho orgullo en mi vida y no es una cuestión genérica. Es una cuestión real. Yo invito al Espíritu a examinarme y hay veces en las que yo me siento herido por no tener suficiente reconocimiento. Y es una cuestión horrible y charcha y yo pensé que nunca iba a tener sentimientos de ese tipo, pero a veces me examino y digo, sí, así soy. Hay momentos en los que así soy. Y está espectacular ser capaz de dejar que el Espíritu nos muestre todo aquello en lo que no estamos siendo como Él quiere que seamos, porque como Él quiere que seamos, es al mismo tiempo que da gloria a su nombre y lo reconoce a Él como creador, como diseñador de nuestras vidas, es al mismo tiempo lo mejor que nos puede pasar también a nosotros. Ahí encontramos plenitud, descanso, significado, paz y todo lo bueno que puede haber en nuestras vidas. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te invitamos a poder examinarnos y te pedimos que tú puedas enseñarnos a ser como Jesús. Que podamos ser como Jesús, que nuestra adoración sea amarte y que nuestro amor, recién me acordé, Señor, de lo que iba a decir de Juan, que nuestro amor, como Jesús desarrolla en los últimos capítulos de Juan, sea obedecer. Cuando tú hablas de esto de ser como la vid, de estar nosotros como ramas en la vid, dice que si alguien te ama, que obedezca tus mandamientos. La adoración es amor. El amor se expresa en obediencia. Y una obediencia rápida, una obediencia dócil de nuestra parte nos libra de tanto dolor, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des esta paz a la que Jesús nos invita. En el nombre de Jesús te pedimos que hallemos nosotros descanso para nuestras almas. En el nombre de Jesús te pedimos que tú produzcas en nosotros esta humildad y esta docilidad, esta mansedumbre para dejarnos guiar por tu voluntad. Que podamos ver las cosas en las que no hemos resistido y podamos atrevernos en valentía a decir, no me voy a resistir más. Voy a hacer tu voluntad. Voy a confesar lo que estaba oculto. Voy a confesar lo que hice que hirió a otros y que está oculto. Voy a dejar de tratar de encubrir haciendo las cosas a mi manera, creyendo que algo oculto puede traer algo bueno. Voy a dejar de ser terco en mis relaciones con otros. Voy a dejar de creer que soy mejor que otro. O voy a dejar de tener miedo todo el tiempo porque creo que tus planes son malos. Señor, enséñanos a ser humildes y a ser dóciles. A que cuando comprendamos tu voluntad vayamos en esa dirección de forma inmediata. Que no nos resistamos. Que el yugo no nos tenga que herir porque intentamos ir en una dirección que no era. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Revélanos todo lo que hay en nosotros que es orgullo. Todo lo que hay en nosotros que termina finalmente llevándonos en la dirección opuesta y hace que nuestras almas estén atribuladas y cansadas todo el tiempo. Muéstranos, Señor, para poder soltar estas cosas ahora delante de ti. Y
Si tienes algo que vino a tu mente al tiro, no te vamos a pedir que confieses, ni siquiera te voy a pedir que pases adelante, pero sí te voy a invitar a que puedas, si es que tienes cosas concretas, si el Espíritu trajo o tu mente inmediatamente hizo saltar ideas, relaciones, conceptos, situaciones en las cuales has sido orgulloso, orgullosa, te voy a invitar a que puedas en tu misma silla arrodillarte y tomar un momento a solas con Dios para invitarlo a tomar Él ese lugar en tu vida para que se haga su voluntad y no la tuya, para que cambie eso en tu vida. Y como decía, si es que somos capaces de identificar cosas rápidamente, es porque estamos bien encaminados. Si nos cuesta muchísimo reconocer algo, es porque falta más trabajo todavía y falta más provisión para que estemos en la senda de una humildad más profunda. Así que no te sientas avergonzado o avergonzada por tener que arrodillarte. Esto, lejos de ser algo malo o avergonzante, es una invitación para el descanso. Es una presentación de la forma en la que Jesús nos dice que encontramos descanso. Entonces, está absolutamente bien reconocer nuestras limitaciones, reconocer en aquello que lo estamos haciendo mal y nombrarlo. Decirle, papá, hice esto porque no quise hacer tu voluntad sino la mía, porque tuve miedo, porque fui rebelde, porque fui egoísta, porque fui vanidoso, porque fui orgulloso. Ponle nombre a las cosas lo más explícitamente posible, porque eso despoja a las tinieblas de toda autoridad para acusarte. Despoja a las tinieblas de toda autoridad legal para hablar mal delante de ti, delante del Padre de ti. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres maravilloso y tú produces en nosotros el deseo de ser como Jesús. Queremos ser como Jesús, Señor, y queremos disfrutar toda la herencia que está disponible para nosotros hoy. Toda esa parte que es para este tiempo, queremos experimentarla, sabiendo que el mundo todavía sigue siendo malo, sabiendo que en nosotros sigue habiendo carnalidad, sabiendo que todavía va a haber enfermedad y dolor y un montón de cosas que no están bien porque el mundo todavía está caído y todavía no ha venido la consumación de los tiempos. Aún sabiendo todo esto, queremos experimentar todo lo del reino que está disponible hoy. Y para eso queremos aprender a seguir tus caminos y tus recetas y tus fórmulas, Señor. Ven, Espíritu, y enséñanos a ser mansos y humildes como Jesús, porque nuestra alma necesita descanso. Queremos descansar. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. Amén.